Mundial? ¿Qué es lo que decide el juez, el juzgado, que tiene que ser el banco, en ese caso que ha perdido el juicio? Puede condenar a a pagar compensaciones a las víctimas. Que a nivel de la justicia, claro, la forma de responder a las víctimas es con dinero. No se va a condenar a la disolución del Banco Mundial, pero sí a pagar algo. Bueno, en el caso que mencionaste, ¿qué cosa hizo el banco? ¿Qué se le pidió que hiciera cuando perdió en el caso de el no de Gurjagat y respecto de los derechos de campesinos sobre el tema tierra. No me acuerdo exactamente los detalles, estudié los detalles del caso Congo. ¿En el Congo qué se hizo? Y allí el Banco Mundial está prometiendo compensación diciendo no hay que pasar por la justicia, finalmente le vamos a compensar. En el caso del Congo, dije, hubo un pueblo pigmeo víctima y ahí el tema también que nos hizo abandonar es que los pigmeos no tienen relación mercantil, no compran pocas cosas. Entonces, discutiendo con sus líderes, hemos pensado, si llegamos a una compensación financiera, que puede ser casi un desastre, otro desastre, porque ellos no funcionan con esto. Y en el caso de la Jicamín, allí eran 10.000 mineros, no tenían más pagos desde hace 36 meses, ¿ok? Estaban casi muriendo de hambre, sobreendeudados. El Banco Mundial vino y dijo, les pago 12 meses de compensación y me firman su resignación, su demisión. Aceptaron, porque tenían que comer y pagar su deuda. Pero después se dieron cuenta que habían perdido todos sus derechos, porque de manera voluntaria, supuestamente, habían renunciado a su contrato. Entonces, el Banco Mundial ahora reconoce que no era normal y promete compensación, pero todavía no pagó compensación. ¿Alguna otra? Ahora, ¿qué debilidad tú le ves de que se retome todo este debate sobre el cambio de arquitectura financiera? Porque finalmente, claro, podemos terminar en eso, ¿no? Hacemos los juicios, bueno, se crean una serie de artimañas y al final tampoco se gana. Entonces, Sí. ¿cómo hacer un debate otra vez sobre otra arquitectura, Sí, ¿no? Partiendo de las crisis que tenemos, etcétera, ¿no? Claro, para mí el tema es lograr convencer gobiernos de emprender alternativa al modelo dominante. Entonces, Latindad sabe, Romulo sabe que en 2007 hubo un acuerdo entre presidentes latinoamericanos para crear un Banco del Sur. Y nosotros, entre Latindad y CADTM, mandamos una carta a los presidentes para dar nuestra opinión. Y yo aconsejé la presidencia del Ecuador, Rafael Correa, en 2007, redactando con un ministro, Pedro Páez, seguramente ustedes lo conocen, el proyecto de Ecuador sobre el Banco del Sur. Y hemos trabajado durante
2 años el tema y finalmente se paralizó el Banco del Sur, sobre todo por la intervención del gobierno de Brasil, que tiene su Banco de Desarrollo, que es BNDES, y se metió en el Banco del Sur para paralizar el Banco del Sur. Y bueno, pero si se hubiera creado un Banco del Sur, había realmente una posibilidad de financiar otro tipo de proyecto, de tener una estructura transparente. También hubo un intento de moneda regional, andina, el sucre, para tratar de disminuir la dependencia respecto al dólar. Todo el tema de reforma tributaria para poder no depender del Banco Mundial en términos de crédito. Entonces, avanzar todo un plan alternativo de financiamiento para reducir la influencia y la dependencia respecto al Banco Mundial. Entonces, para mí, enjuiciar al Banco Mundial es solamente una de las opciones que se puede utilizar, que también hace parte de un trabajo de deslegitimación del Banco Mundial. Esto, pero tiene que hacer parte de una estrategia global para mí. Claro, porque sabemos, ¿no?, toda la historia de por qué no se pudo desarrollar más, ¿no? O sea, que Brasil no apoyó, bueno, una serie de problemas que tuvieron, pero por eso la pregunta es, frente a esta nueva situación política que vivimos, ¿no?, incluso donde hay una guerra, ha habido el COVID, ¿qué condiciones había para otra vez poner el tema, ¿no? O sea, sabemos que es difícil, ¿no? Pero bueno, yo estoy diciendo, incluso en la prensa hoy, en la jornada, hay una entrevista mía sobre el tema de acá, en México. Puedes buscarla, está, donde digo, para mí hay una ventana abierta. Mi tesis es que cuando las grandes potencias entran en guerra, y hay una guerra entre Ucrania y Rusia, y hay una guerra entre la OTAN, el imperialismo norteamericano, el imperialismo europeo y Rusia, y grandes tensiones con China, debe ser al final. Y entonces, una lección de la historia es que cuando hay contradicciones, guerras interimperialistas, se abre un espacio para los gobiernos de los países periféricos. En los años 30, sí, es aquí, es casi una página de entrevista en la jornada, sobre esa argumentación, e incluso la presenté en el Senado de México el viernes pasado. Fue invitado por varios senadores de Morena, entonces de la mayoría presidencial, y del PT, y expliqué que con esa situación de guerra y con los altos precios del petróleo, un país exportador como México tiene más posibilidades de tomar medidas fuertes sin que haya represalia, porque Estados Unidos no tiene ningún interés objetivo a abrir otro frente de tensión, y menos con su vecino del sur. Y entonces, para mí es tomar medidas como
lo reclama la promotora para la suspensión de pago, es decir, suspender el pago de la deuda durante 2 años y dirigir el gasto público a inversiones públicas, mejoramiento de hacer una auditoría y obligar a los acreedores a un proceso de reestructuración favorable al país en materia de deuda interna y externa, porque aquí hay el tema del FOBA-PROBA, que es el fondo de rescate de la banca privada que se implementó después de la crisis del 94 acá y que representa un costo enorme para la nación. Todo esto es para rescatar a banqueros que provocaron la crisis. Entonces, hay un enorme trabajo ahora aquí en México de parte de la promotora para la suspensión del pago y mucha gente de la promotora a la vez apoyan de manera crítica al presidente AMLO, pero quieren presionarlo para dar un viraje hacia una verdadera transformación. Con un comentario final ahí, sí, que creo que Rómulo pregunta en ese sentido también. A principios del siglo XX, en 2000, 2004, hasta el 2006, 2007 aproximadamente, la dinámica de los pueblos en América Latina era otra, porque los gobiernos alternativos venían en auge. Después del 2008-2010, nuevamente se va un viraje hacia la derecha y las organizaciones que trabajamos conjuntamente, que empezamos a enrumbar otros frentes de lucha y de movilización, y el tema de la deuda, nosotros mismos de manera autocrítica lo tenemos que reconocer, que nos fuimos para ciertos frentes de acción que son necesarios, pero desarticulamos el tema deuda. Después del año 2008, cuando se genera la crisis de la subprime y toda la crisis financiera, veíamos la necesidad, pero solo hasta ahora, cuando nuevamente hay como algunas posibilidades de alternativas en América Latina, estamos como planteándonos el reencuentro, y creo que es desde la conformación de procesos de auditoría, procesos de plataformas ciudadanas por la auditoría, sobre todo en cada país. Si las articulamos en el mediano plazo, seguramente, no en todos los países, pero seguramente en uno, en el que los gobiernos y los parlamentos apoyen, o en algunos otros, en un grupito de países, podemos ir avanzando en un acumulado hacia el propósito contra el Banco Mundial y contra las IFIs en general. Creo que sería como un complemento, Germán. Compañero, quería decir. ¿Quién? Germán. Él es Germán. Bueno, ayer asistíamos a un evento en torno al tema de la consulta sobre el derecho al desarrollo. Un interés que tiene Naciones Unidas de volver a revisar el tema del tratado para volverlo tratado vinculante sobre el derecho al desarrollo. Y por supuesto, lo que uno percibe es que sin duda la que está en crisis es Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, uno deriva de lo que tú acabas de decir, es que tanto el Consejo de Seguridad como en este caso otras instancias de Naciones Unidas se están preguntando sobre cuál es su papel ahora mismo, ¿no? ¿Sí? Y si el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como ustedes lo comentan, nacieron y tienen la lógica, digámoslo, también de Naciones Unidas, no cabría preguntarse, porque tenemos que elegir en qué campo, en qué arena política queremos dar o hacer nuestras reivindicaciones. Y será en el campo que se hace manifiesto por la crisis de la gobernanza mundial en cabeza de Naciones Unidas. Y por último, preguntarme cuál es el mensaje que desde este espacio, desde esta reunión y a través del Foro Social Mundial queremos enviar con respecto a este tema. ¿Cuál sería el tema? Es decir, ayer dijimos no hay derecho al desarrollo, posibilidad del derecho al desarrollo
sin movimientos sociales. ¿Sí? Es un poco nuestra conclusión. ¿Cuál sería ahora nuestro mensaje? No sé si podemos aventurarnos en esos paneles. Sobre el derecho al desarrollo, en uno de los últimos capítulos yo reproduzco la resolución de Naciones Unidas de 1986 sobre el derecho al desarrollo, que es un texto fundamental que afirma el derecho de los pueblos soberanos a ejercer la soberanía sobre sus recursos naturales y adoptar las políticas que les convienen a ellos para su propio desarrollo. Es fundamental. Y claro, todo el modelo neoliberal, la ofensiva neoliberal, su propósito era ir totalmente en contra de esto. Entonces, para mí el tema hace parte de las conclusiones del libro, es decir, creo que hay que abogar por la disolución del Banco Mundial y del FMI, la refundación de nuevas agencias de Naciones Unidas con la misión del desarrollo humano respetuoso de la naturaleza, un fondo monetario, sí, para incluso ayudar a cobrar tasas internacionales para financiar proyectos de desarrollo, un fondo monetario para regular los movimientos de capital y combatir la fuga de capital, lo que hacía parte de su misión original en 44-45, y un Banco Mundial dentro de una red de banco regional transparente, financiando proyectos a tasa cero, lo que implica, porque tú hablabas de Naciones Unidas, una profunda reforma de Naciones Unidas, mantener el Estado, un voto, la Asamblea General, pero suprimir el derecho de veto de las potencias que la tienen ahora, reorganizar el Consejo de Derechos Humanos, potenciarlo, potenciar ECOSOC, es decir, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, implementar, por supuesto, el Pacto Internacional sobre Derechos Internacional y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Social y Cultural, el PIDES, el Tratado sobre las obligaciones de las multinacionales, el Tratado, la resolución sobre los derechos de los campesinos, las mujeres. En realidad hay muchos instrumentos, hablo de textos, que a nivel jurídico se llaman instrumentos, pero que no son implementados, que no son respetados, que son violados. Entonces, creo que nosotros como Foro Social Mundial tenemos que estar en favor de una organización de Naciones Unidas, sí, reformadas, democratizadas. Pero al mismo tiempo no podemos esperar esa reforma. Entonces, para mí hay que afirmar el derecho de los gobiernos democráticos a ejercer la soberanía y a tomar actos unilaterales soberanos de suspensión de pago, de socialización, nacionalización de recursos naturales. Estos temas, acá el proyecto de ley que se rechazó hace unas semanas en el Congreso mexicano
sobre la reforma eléctrica, el tema del agua, el tema de las tierras, retomar esa senda, reivindicar la decisión de Lázaro Cárdenas en los años 30, presidente de México, que expropió 18 millones de hectáreas a los latifundios para distribuirlos en las comunidades campesinas mexicanas en forma de ejido, en forma ejidal, es decir, propiedad comunitaria, colectiva. Lázaro Cárdenas lo hizo, nacionalizó el petróleo en 38 contra las petroleras británicas y norteamericanas, y fue una victoria. Entonces el tema es, bajo la presión de los movimientos populares, retomar la senda de estos gobiernos que lograron imponer, tú hablabas al inicio de los años 2000, al inicio de Evo Morales, al inicio de Rafael Correa, al inicio de Chávez, medidas importantes. Salieron del CIAD, del Tribunal del Banco Mundial, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Ya es una medida importante también. Y apoyar nosotros este tipo de actos soberanos unilaterales. Rómulo. Sí, ayer en ese diálogo que tuvimos sobre derecho al desarrollo, hablaron los de Naciones Unidas que están por establecer un mecanismo de desarrollo, que sería la continuación de ese documento que has mencionado. Lo que nosotros dijimos era que tenía que justamente trabajarse a partir de las agendas de los movimientos sociales, porque si no, no iba a poderse plasmar el derecho al desarrollo por más que tenga mecanismos, ¿no? Y entonces ahí planteamos que hay distintas agendas, ¿no? Que ahora están dispersas, pero que hay que integrarlas, ¿no? Está toda esta agenda de arquitectura financiera, de regulación de capitales, está la agenda de los derechos de la naturaleza y de los ríos, está todo lo que tiene que ver con la economía solidaria también, que se va trabajando desde abajo. Entonces hay muchas cosas dispersas, ¿no? Que hay que ver cómo trabajamos para articularlas. Entonces hay que articular distintos movimientos, porque también ha habido que un movimiento se mueve por acá y el otro por allá, y a veces no hay las articulaciones. Y a veces, por ejemplo, se puede creer que con la economía solidaria se va a lograr algo, pero necesitas de la parte financiera, y la parte financiera no va a llegar a nada si no cambia la parte productiva. Entonces hay un punto que hay que ver cómo se realiza esa alianza nueva, y a la vez cómo volvemos a una educación financiera dentro de los distintos movimientos que están movilizándose en este momento en las zonas locales, por ejemplo contra la minería, derrames de petróleo, insumos para la pequeña agricultura, ¿no? O sea, porque movilizaciones hay, pero de repente desligadas de todo esto que conversamos, ¿no? Entonces, cómo otra vez, como el tiempo de la campaña de la deuda, ¿no? Educar, ¿no? Lo que son el sistema financiero y sus mecanismos. Es un comentario, ¿no? Sí, es más bien un comentario, y nos hacemos las mismas preguntas que tú. Sí, es que, vale.